La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Hola a todos, un placer volvernos a encontrar en esta segunda edición de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Pero antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos enviaron sus felicitaciones por el inicio del programa. Realmente muchas, pero muchas gracias y esperamos contar con ustedes semana a semana en Crecer en Salud. Pero vamos ya a los avances del día de hoy. Hoy, en Crecer en Salud, el doctor Edgardo Sandoya y los secretos en torno a la presión. El doctor Sergio Morillo y el asma, una enfermedad que debe enfrentarse. Las infecciones hospitalarias analizadas por el doctor Henry Albornoz. Los adelantos científicos en el mundo y las respuestas a las consultas de nuestros televidentes. El doctor Luis Cavalieri y el reuma nuestro de cada día. La licenciada Severi nos explica hoy cómo incluir vegetales en nuestra dieta. El doctor Álvaro Galeana nos dice cómo enfrentar las infecciones respiratorias en los niños. El doctor Homero Bañulo y la seguridad del paciente. Y el doctor Edgardo Núñez nos explica cómo enfrentarnos a un ataque cardíaco. Le damos la bienvenida al doctor Edgardo Sandoya. Doctor, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Encantado. Sabe, doctor, que nos han llegado muchas consultas respecto a la presión. Pero, ¿cuál es el verdadero problema de la presión? La presión, digamos, la presión alta, la hipertensión arterial es el problema. Es una de las... Hoy lo que predomina en Uruguay y en la mayor parte del mundo son las enfermedades crónicas. Y la presión alta es tal vez la enfermedad crónica más frecuente. Digamos, a los 50 años la mitad de las personas tienen presión alta. Y una cifra fácil de acordarse, a los 60 años el 60%, a los 70 el 70%. Es decir, a medida que los años pasan, la cantidad de personas con presión alta van siendo más. El problema que tenemos en nuestro país es que, como probablemente los televidentes saben, el riesgo principal de tener la presión alta durante mucho tiempo es que a uno le venga una hemiplegia, una hemorragia cerebral o un accidente cerebral de otro tipo. Y en Uruguay, lamentablemente, la tasa de accidentes cerebrales es de las más altas de las Américas. Y eso se debe a que la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial no tienen su presión bien tratada. Bien, y doctor, ¿qué pasa con las personas con presión baja, por ejemplo? En el caso de la presión baja, afortunadamente, eso no es un problema, ¿verdad? El problema es la presión alta que no está bien tratada. ¿Y por qué la presión alta no está bien tratada? Uno, porque no se toman los medicamentos. Hay personas que toman el medicamento que el médico le indicó algunos días y otros no. A veces las presentaciones de medicamentos, no dan, en la institución sanitaria no le dan para 30 días y entonces no le alcanza para todo el mes. A veces porque la persona no debe comer sal y come sal en cantidades. Otras personas que se toman la presión y si está alta ahí toman el medicamento y si no, no. El consejo es, si le indicaron un medicamento antihipertensivo, debe tomarlo todos los días, excepto que el médico un día le diga que no lo tome más. Doctor, y ya que mencionó el tema de la sal, influye muchísimo la presión alta, ¿no? La presión alta es, ¿verdad? Primero, la presión es algo muy variable, pero el comer sal es algo que influye mucho. Por ejemplo, si uno habitualmente come poca sal o casi sin sal, si un día tiene una transgresión de sal así muy importante, la presión se puede descontrolar mucho, ¿verdad? Y entonces es bien importante el mantener una dieta adecuada. También otro tema que influye sobre la presión es que muchas veces se la mide de forma inadecuada, ¿verdad? Entonces los valores que se obtienen no son valores apropiados. ¿Y cómo es la forma correcta de medir la presión? En primer lugar, sentado, en reposo. Si uno viene corriendo, la presión está más alta, ¿verdad? Si uno llega corriendo a la consulta, por ejemplo, y el día está frío o viene muy nervioso, la presión va a estar alta. En segundo lugar, no haber tomado café, té, mate, fumado en la media hora previa a tomarse la presión. En tercer lugar, estar cómodamente sentado, los dos pies apoyados, uno en el respaldo. Si uno está muy tenso cuando le toman la presión, ahí la presión sube. El aparato tiene que ser adecuado. En fin, hay una serie de elementos, capaz que un día vale la pena dedicar más tiempo a este tema. Sí, por supuesto. Pero que es muy importante, ¿verdad?, para que la presión se tome bien. Si no, eso puede inducir a errores, ¿verdad? Y es uno de los factores que contribuye a que, digamos, de cada 100 hipertensos en Uruguay, solo unos 25 tienen la presión bien, 75 están con valores altos y eso termina después en muchos accidentes cerebrales
y en mucha discapacidad, a veces en personas jóvenes, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar para mejorar eso en nuestro país. Eso que mencionó, doctor, es un tema también preocupante, ¿no? Cada vez hay más jóvenes con presión alta. Sin duda, que el tema de la hipertensión, afortunadamente, no es en los jóvenes donde predomina, ¿verdad? Digo, pero cada vez estamos viendo en nuestra sociedad un cambio del perfil. Digamos, las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen más chance de tener hipertensión, y estamos asistiendo a niños escolares y niños en secundaria que cada vez más tienen problemas de sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Por eso en la facultad, junto con actores sociales de Maldonado, estamos empezando a implementar programas para trabajar a nivel escolar y liceal para tratar de disminuir esta verdadera epidemia que tenemos de sobrepeso y obesidad, que luego desemboca en más enfermedades crónicas, entre ellas la presión alta. Excelente, doctor. Muchas gracias por toda la información. Como siempre, un placer tenerlo en Crecer en Salud. Encantado. Muchas gracias. El asma se presenta en diversas formas y ataca a todos por igual, no importa edad ni condición social. Es por ello que hemos invitado a un especialista en el tema, el doctor Sergio Morillo, para informarnos un poco más sobre esta problemática que ataca a gran parte de la población. Y vamos a comenzar preguntándole, doctor, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad en general con una base genética, que es una enfermedad que en general es crónica, y que se da en personas con una base alérgica en su gran mayoría de los casos. Es decir, vamos a hablar de las generalidades, no de los casos después más raros, pero en general se dan personas con una base genética, como les decía, con un antecedente o una presencia de alergia en dicha persona, y que, bueno, a partir de un desencadenante, que puede ser una infección viral o bacteriana, en general viral, en los niños, o en los adultos ya puede haber a veces un desencadenante emocional, siendo el asma una enfermedad muy psicosomática, paradigma de la neuroinmunoendocrinología, psico y neuroinmunoendocrinología, que es una disciplina que intenta englobar a estos sistemas, ¿no? El psicológico, el neurológico, el endocrino y el inmunológico bajo una misma mirada. Es el paradigma de enfermedad donde todos estos componentes son determinantes. Una enfermedad que es compleja, que tiene muchas aristas y que evidentemente no terminamos de comprender bien, ya que su manejo muchas veces es complicado. ¿Y hay una edad en la cual se manifiesta el asma? No, hay que saber que el asma puede empezar a cualquier edad, en cualquier momento de la vida el asma puede comenzar. Sin embargo, es más común, más frecuente que el asma comience a edades tempranas. Tenemos un problema los médicos, ¿no? Con los más chiquitos, ¿no? Es decir, hasta los 5 o 6 años en general intentamos no catalogar de asmáticos a los niños, salvo que sea muy claro el cuadro con antecedentes familiares y con cuadros característicos que responden muy bien al tratamiento, sino de ser más precavidos de hablar de crisis broncoobstructivas, ya que muchas veces los niños quedan con sibilancias recurrentes debido a infecciones que tuvieron y por su edad, temprana edad, infecciones virales que pueden, quedar con episodios sibilantes recurrentes. Pero algunos se les va a ir, llegados los 5 o 6 años se les puede ir, entonces ahí estaríamos hablando de un sibilante transitorio, es decir, sibiló, tuvo crisis broncoobstructivas durante un tiempo, pues se le fueron. Sin embargo, en ese tiempo hay que tratarlas también, ¿no? Y en general se tratan más o menos parecido como lo que se trata el asma, muy similar la batería de medicación que se utiliza. Y después tenemos, sí, los niños que van a ser asmáticos y que lo van a hacer por en general mucho tiempo. También hay una edad que es la edad del desarrollo, donde muchos niños que característicamente, clásicamente, el paciente que va a ser asmático, la persona que va a ser asmática, comienza sus síntomas en la edad preescolar, en los 5 o 6 años, ya
a esa edad comenzaría con sus primeras crisis. Esos parecerían ser los niños que van a ser asmáticos. Pero tenemos la llegada de la pubertad, como te comentaba, que donde ahí, bueno, puede haber un cambio hormonal y puede muchas veces que el asma se vaya o a veces, bueno, no se empeora el asma. Es decir, los cambios hormonales, lo mismo el embarazo. En las mujeres hay embarazos, en la misma mujer, de repente el primer embarazo lo pasa muy bien, el segundo embarazo lo pasa horrible, con el asma, ¿no? Y eso no lo terminamos de comprender muy bien en la medicina. Pero sí que los cambios hormonales pueden generar cambios en el asma, inclusive que el asma se vaya por un tiempo. Digo por un tiempo porque es muy frecuente encontrar con personas que vienen a la consulta de 50, 60 años y decir, sí, bueno, yo era asmático cuando era niño, llegué a la pubertad y se me fue. Y se me fue y ahora empecé, que me parece que me volvió y pasa, eso pasa. Nosotros a ese periodo le llamamos luna de miel, con el asma, ¿no? Estamos lo más lindo y bueno, después el asma por alguna razón, en general vinculado a cambios también hormonales, porque a veces coincide con la menopausia en la mujer, la andropausia en el hombre, o a veces otro tipo de enfermedades que, bueno, por ejemplo, haber tenido una neumonía, una congestión, determina que después el paciente vuelve a tener episodios de broncoespasmo recurrente. Que bueno, que no la definimos, pero el asma es una enfermedad alérgica que se caracteriza por la presencia de obstrucción bronquial y episodios broncoobstructivos recurrentes, nada más. Y lo que todos queremos saber, ¿tiene cura el asma? No, el asma no se cura. Es decir, la medicina al día de hoy no tiene la posibilidad de curar el asma. Y digo la medicina y dejo afuera todo lo que sea no medicina porque no es mi campo. De todas maneras, como yo le digo a mis pacientes, si existiera una cura para algo, no estaría en manos de alguien en este mundo y que los demás no lo podríamos acceder. Digo, en general, cuando hay una cura para algo, esa cura está al alcance de la medicina. La medicina no genera ojos o oídos tapados a cuando aparece algo que es bueno, ¿no? Y si hoy en día, fíjate con el SIDA, que cuando apareció se morían de a montones, hoy en día no escuchás que el SIDA sea un problema de muerte en nuestro país, sí un problema de enfermedad crónica. Es decir, el SIDA se transformó en enfermedad mortal a enfermedad crónica. Es decir, y bueno, realmente, claro, sobre todo los padres muchas veces buscan la cura del asma de sus hijos y a veces recurren a otro tipo de terapias por fuera de la medicina. Y bueno, yo creo que no hay que malgastar dinero y tiempo, porque realmente el día que existe una cura para cualquier enfermedad, la medicina la va a brindar. Digo, no hay que ser paranoico, es decir, el día que exista la vamos a tener y bueno, realmente actualmente el asma no tiene una cura, pero sí cuenta con un tratamiento muy efectivo que le permite al paciente asmático tener una vida sin limitaciones, ¿no? Vamos a una pausa y enseguida volvemos con ustedes con más Crecer en Salud. Es muy común sentir hablar de las infecciones hospitalarias, pero ¿qué son realmente? Es por eso que invitamos al doctor Henry Albornoz, médico infectólogo, para hablar precisamente de este tema. Doctor, ¿qué son las infecciones hospitalarias? Una infección hospitalaria es, como su nombre lo dice, una infección, o sea, una enfermedad causada por un agente externo al organismo, en general un agente microbiano, los más frecuentes son bacterias, pueden ser virales o pueden ser producidas por hongos, pero que la característica es que la persona adquiere esa infección una vez que está ingresada en una institución de salud o que recibe algún procedimiento para cuidar alguna enfermedad que ya tiene. O sea, es como una
una nueva enfermedad que se agrega a una persona que ya tiene algún problema de salud por el cual en general está internado o en asistencia por ese problema de salud. Entonces, doctor, básicamente se producen por contagio. En general, la persona desarrolla una infección hospitalaria porque tiene un conjunto o termina teniendo, digamos, un conjunto de características que lo predisponen a adquirir una infección hospitalaria. ¿Cuáles son esas? Y bueno, las más importantes son el que para la mayor parte de los cuidados generales de salud de una persona que cursa una enfermedad, se requieren procedimientos invasivos en la asistencia. Entonces, la mayor parte de las infecciones hospitalarias están vinculadas al hecho de que el paciente requiere que se le hagan algunos cuidados que requieren procedimientos invasivos. ¿Cuáles son esos? Bueno, un grupo de infecciones son las infecciones después de una cirugía. Bueno, la persona requirió que se le hiciera un procedimiento quirúrgico, con lo cual se le hizo una incisión en la piel, se cortaron los tejidos, se abrieron, y eso genera las condiciones que favorecen que los microorganismos tengan acceso, o sea, las bacterias, tengan acceso a tejidos a los cuales habitualmente no tienen acceso cuando la persona está bien y no tiene una cirugía. Entonces, las infecciones hospitalarias están vinculadas a procedimientos invasivos que se hacen para el cuidado de la salud. ¿Cuáles son otras? Bueno, las que tienen que ver con infecciones que están vinculadas a los accesos vasculares. Los más frecuentes son la colocación de circuitos o catéteres en las venas que también alteran los mecanismos de defensa normales que tenemos, porque nosotros vivimos con una piel en general muy intacta, no tenemos nada que esté comunicando el exterior con el interior de una vena. Un catéter puesto en una vena es eso, es un cañito que está metido adentro de una vena y que está comunicando el exterior con esa vena. Es un vehículo para que las bacterias tengan acceso a tejidos más profundos y a la sangre, a la circulación de la sangre. Otras están vinculadas a, por ejemplo, la intubación y la ventilación mecánica que requieren los pacientes que tienen algunas enfermedades muy graves y que van a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ¿por qué se producen? En realidad se producen porque la persona tiene necesidad que se le hagan algunos procedimientos que generan las condiciones para que los microorganismos lleguen a lugares donde habitualmente no llegan cuando estamos sanos. Esos microorganismos que terminan produciendo la infección pueden ser microorganismos de la propia persona o pueden ser microorganismos que se adquieren adentro del hospital. En ese caso sí por transmisión o por contagio, como preguntabas tú. Lo que pasa que en los hospitales y en algunos sectores de los hospitales se generan un conjunto de condiciones que también favorece que haya esa transmisión de microorganismos de un paciente a otro, que también están favorecidos por esos procedimientos invasivos que hablábamos hoy y por otras condiciones como son el uso de antibióticos, los múltiples contactos que requieren los pacientes con el personal de salud. Entonces, ahí se generan, digamos, las condiciones para que esa transmisión pueda ocurrir. ¿Y cómo podemos prevenir, doctor, este tipo de infecciones? Bueno, la prevención de las infecciones, digamos, es como un componente de la calidad de cuidado que dan las instituciones de salud. Y está bastante establecido, y en nuestro país hay normativas desde hace muchos años, de que todas las instituciones de salud tienen que tener un programa para la prevención y el control de las infecciones hospitalarias. Y eso se lleva adelante en las instituciones por grupos de trabajo que son lo que se llaman los comités de prevención y control de infecciones hospitalarias. O sea que yo diría que en las instituciones de salud la tarea de prevenir
y de trabajar para la prevención de las infecciones hospitalarias recae en esos grupos de trabajo que son los comités de prevención y control de infecciones hospitalarias. Y ya vamos a los principales adelantos científicos que se anuncian por el mundo. Google desarrolla lentes de contacto que miden nivel de glucosa. El gigante de Internet Google presentó lentes de contacto que miden los niveles de glucosa en las lágrimas. Unos lentes así, que según Google tardarán hasta 5 años en llegar al mercado, podrían ser un alivio para millones de diabéticos que se tienen que pinchar para medir su nivel de glucosa hasta 10 veces al día. El prototipo emplea unos minúsculos sensores de glucosa y un transmisor inalámbrico que servirían para calcular el nivel de glucosa en la sangre. Se calcula en el mundo unos 382 millones de diabéticos que necesitan administrar insulina y estar constantemente pendientes de su nivel de glucosa en sangre. Investigadores en Estados Unidos crearon un marcapasos del tamaño de un grano de arroz que cuenta con un sistema de energía inalámbrico. El dispositivo fue implantado y probado en un conejo. Los científicos lograron regular el ritmo cardíaco del animal con el marcapasos. Si este tipo de implantes lograra funcionar en humanos, podrían desarrollarse dispositivos más pequeños que los que están disponibles actualmente. Estos serían más seguros y no tendrían las voluminosas baterías y los burdos sistemas para recargarlas que actualmente usan estos aparatos. Crea el músculo que se cura solo y funciona como uno real. Se trata de un músculo creado en el laboratorio que, por primera vez, se integra bien en un ser vivo. Es un tejido blando que se contrae con fuerza y rapidez y que además tiene la capacidad de curarse. Los resultados de este trabajo, que está en una fase muy temprana, fueron publicados en diferentes revistas de ciencia. El éxito estuvo en crear el ambiente perfecto para que creciera el músculo. Fibras musculares contráctiles bien desarrolladas y en una piscina de células madre inmaduras conocidas como células satélite que se podrían convertir en tejido muscular. Para comprobar la eficiencia del músculo, los expertos realizaron una serie de pruebas en el laboratorio. Con la estimulación de impulsos eléctricos pudieron verificar la fuerza contráctil que era 10 veces más fuerte que en cualquier músculo diseñado anteriormente. Y después de dañarlo con una toxina, comprobaron que se podía reparar a sí mismo utilizando células satélites. Un videojuego contra el deterioro cognitivo de la edad, Juegos para el Tiempo. La capacidad para hacer varias cosas a la vez empieza a declinar a los 30 años, pero puede recuperarse con un juego como NeuroRacer. Un grupo de neurólogos demuestra ahora que un videojuego expresamente diseñado como un modelo de la fiebre moderna de la multitarea, la necesidad de atender varias cosas y artefactos a la vez, es capaz de revertir los inevitables efectos de la edad sobre ese exigente control cognitivo. Señoras y señores de cierta edad, hagan juego. Tras tomar estos datos, los investigadores se han centrado en un grupo de voluntarios más maduro, de 60 a 85 años, y han demostrado que jugar al NeuroRacer revierte casi por completo su pérdida de capacidad para enfrentarse a la multitarea, que es una metáfora de la vida moderna. Les han hecho jugar un mes, 3 veces por semana, 1 hora al día, y han visto que los entrenados así superan incluso a los jóvenes de 20 años que no habían tenido contacto con el videojuego. En un instante vamos a estar contestando todas vuestras inquietudes que nos envían por mail y por celular. Y le diremos cómo enfrentar los ataques cardíacos. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro mail crecerенsalud@canal7.com.uy y también a nuestro teléfono 098-513-281, que en minutos estaremos con el doctor Edgardo Sandoya para responder a todas las consultas que nos enviaron. Pero antes vamos a hablar de un mal que nos ataca y que muchas veces nos hace cambiar nuestra calidad de vida, que es el reuma. Es por eso que invitamos al doctor Luis Cavalieri para consultarle, básicamente, doctor, ¿qué es el reuma? La reumatología es una rama de la medicina interna, que estudia las enfermedades
que afectan a los músculos, a los huesos, a las articulaciones, a los nervios, todo lo que tiene que ver con lo que se llama el aparato locomotor. Por definición es una especialidad médica por oposición a lo que son especialidades quirúrgicas. Por ejemplo, la gran diferencia entre la reumatología y la traumatología. La traumatología es una especialidad quirúrgica que se estudia en las clínicas quirúrgicas y que tiene una orientación de cirugía fundamentalmente. ¿Y se presenta a cualquier edad? La reumatología estudia desde niños hasta ancianos, porque hay diferentes tipos de enfermedades reumáticas que muchas veces se caracteriza esas enfermedades por afectar a una edad o a otra en forma característica. Por ejemplo, los niños muy pequeños pueden sufrir de artritis, de diferentes tipos de artritis, y de hecho en el niño o en el adulto joven la artritis es una gravísima enfermedad que no solo afecta a las articulaciones, sino que también afecta el ojo, por lo cual por ese proceso inflamatorio que afecta a las articulaciones y el ojo, pueden quedar importantísimas secuelas tanto a nivel de la visión como a nivel del aparato osteoarticular o de la deambulación, etc. Son en general enfermedades que producen dolor, por lo tanto el reumatólogo es de alguna manera el especialista médico que puede o está entrenado especialmente para, a través de la historia clínica y a través del examen clínico, para ver qué tipo de dolor tiene el paciente y a qué corresponde ese dolor. Quizás esa sea la tarea más importante que los reumatólogos hacemos, porque muchas veces las personas tienen dolor o tienen algún síntoma que no saben explicar, y eso puede corresponder a muy diversas enfermedades. Entonces, el reumatólogo es entrenado especialmente para saber si el dolor que presenta el paciente puede corresponder a una enfermedad que nosotros llamamos mecánica, o puede corresponder a una enfermedad inflamatoria, o puede ser la manifestación en el aparato locomotor de un cáncer o de otra enfermedad general, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante la entrevista al reumatólogo y fundamentalmente el examen clínico. La principal herramienta de que se vale la reumatología es la entrevista clínica y el examen clínico. Es una vieja especialidad que en el Uruguay tiene una larga y honrosa trayectoria. El profesor Herrera Ramos, el profesor Vladimiro Batista, el profesor Benito Barros, el profesor Harry Abranek, el profesor Gonzalo Lapido, por ejemplo, pusieron al Uruguay en un sitial de privilegio en la Escuela de la Reumatología Clínica. Todos ellos alineados con la escuela francesa del profesor Dessès, que modernamente fue la que le dio el gran impulso clínico a la reumatología. Por lo tanto, el reumatólogo tiene que, en su quehacer diario clínico, tiene que estar atento a las quejas del paciente, a lo que cuenta el paciente sobre su vida, tiene que conocer al paciente como persona, tiene que saber esa persona de qué trabaja, qué hábitos tiene, de dónde viene, qué familia tiene, porque muchas enfermedades de estas tienen una fuerte componente hereditario, o por lo menos una fuerte predisposición hereditaria, lo que no quiere decir que exactamente esa persona sufre de lo mismo que sus antecesores. Doctor, ¿y cuándo debo consultar al reumatólogo? En primer lugar, yo diría que deben consultar al reumatólogo siempre referidos por el médico de cabecera o médico de referencia, y es el médico de referencia el que mejor puede indicar la oportunidad. Pero digamos que la consulta rápida al reumatólogo va por dos vías, o por la vía del dolor, casi siempre por la vía del dolor, o por la vía de la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo,
las artritis son enfermedades muy graves, no porque siempre evolucionen mal, sino porque si no las tratamos, si no las diagnosticamos correctamente y no las tratamos a tiempo, producen un daño irreparable. Entonces, yo diría que las personas que tienen dolor, fundamentalmente dolor que puede hacer pensar en una artritis, que rápidamente es dolor acompañado de una articulación hinchada, esas personas son las que tienen que llegar antes al reumatólogo. ¿Tratado a tiempo se supera realmente el problema? En la artritis, por ejemplo, algunas artritis como la artritis reumatoidea prácticamente llegan a curarse. Tenemos en este momento nuevos medicamentos, pero además, fundamentalmente lo que hemos aprendido son estrategias de utilizar viejos fármacos y también tenemos la ayuda de esos nuevos fármacos. Y lo interesante y lo que hemos aprendido con respecto a las artritis es que cuanto antes las trate un reumatólogo, tienen mejor pronóstico y por lo tanto muchas veces llegan rápidamente a la curación. Queremos agradecer a todos los televidentes que nos enviaron un montón de preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Esta vez tenemos preguntas de todo un poco, doctor. Bienvenidas sean. Nos preguntaron, el doctor se equivocó porque me mandó un remedio para la presión que me dio tos. ¿Qué hago? Es una pregunta bien interesante, gracias por hacerla. Por lo menos hay dos cosas para analizar acá. Primero, el doctor le mandó un medicamento para la presión y el paciente cuando empezó a tomar ese medicamento tuvo tos. ¿El médico se equivocó? No. ¿Verdad? En esto sucede que los medicamentos que usamos, todos tienen un efecto beneficioso, pero eventualmente pueden tener un efecto secundario, ¿verdad? Si uno quisiera usar un ejemplo de la vida cotidiana, digamos, todo en la vida lo que hacemos tiene un posible beneficio y un posible riesgo. Si uno se queda dentro de la casa, no le va a ocurrir un accidente de tránsito, pero no elegimos quedarnos dentro de la casa encerrados, sino que cuando salimos a la calle, tratamos de evitar el accidente tomando las medidas apropiadas. En este caso sucede lo mismo. Sabemos que la medicina tiene una limitante, que probablemente la mayoría de los televidentes no la conocen. Sabemos que de 100 personas que toman un medicamento para la presión, este medicamento, por ejemplo, que le dieron a esta persona, 10 van a tener tos. El problema es que no sabemos si este señor va a ser uno de los 90 que no va a tener tos o uno de los 10 que la va a tener. Lo único que podemos hacer es darle, y si aparece la tos, luego, bueno, tenemos alternativas para cambiar, ¿verdad? De lo que sí el paciente puede estar seguro es que si tiene su médico en quien confía, él lo va a acompañar y le va a ir cambiando los medicamentos. Pero no es que se equivocó, es que no hay forma de saber, ni aquí ni en la Clínica Mayo, por mencionar uno de los lugares más prestigiosos del mundo, de saber si este medicamento le va a tener un efecto secundario o no. Por supuesto. Doctor, esta pregunta es por la gastritis. Y la leemos textual. ¿Es cierto que la gastritis no ataca a los gorditos? En alguna época se pensó, y todavía sigue siendo uno de los mitos populares, que la gastritis era una enfermedad de los flaquitos, de los que tenían, y que los que teníamos algunos kilos de más no lo teníamos, pero en realidad no. La distribución de esta enfermedad, que es una enfermedad que se caracteriza porque la capa que recubre al estómago en la parte interna está un poco inflamada, no distingue por el peso, afecta a todos. Muy bien. Esta pregunta evidentemente es de alguien que está por operarse la vesícula, y lo que pregunta es, ¿voy a tener mucho dolor? Es una pregunta bien interesante porque siempre quien va a una cirugía tiene muchos temores y entre ellos el dolor postoperatorio, ¿verdad? Con los medicamentos, con la disponibilidad que existe de fármacos, digamos, el dolor no se puede eliminar completamente, pero sí se puede controlar mucho. Con una administración apropiada para ese paciente y en esa situación, es posible que el dolor sea totalmente tolerable. Dicho esto, muchas veces desde el sistema de salud, los médicos no somos lo suficientemente cuidadosos y no indicamos de la forma apropiada los fármacos. Entonces muchas personas sufren dolor postoperatorio de forma innecesaria. Así que si usted tiene que, a quien nos planteó la pregunta, tiene que operarse, le sugiero que antes de la cirugía hable con el cirujano a ver cuál va a ser la conducta, el manejo de medicamentos para el control del dolor después, porque hoy ya digo, el dolor erradicarlo 100% no, pero se puede hacer muy tolerable y pasar muy bien. Claro. Esta persona, doctor, pregunta por su presión. Dice que siempre es muy distinta y que está muy preocupada por eso. Que se quede tranquila. Lo que importa es, muchas veces se piensa de que si hoy mi presión está en 16 y mañana está en 12 y luego está en 15, voy a tener un problema. Los riesgos, como hablábamos en otra oportunidad,
de tener presión alta, el principal riesgo es tener un ataque cerebral. Este riesgo viene si uno tiene la mayor parte del día la presión de 14 para arriba. Pero si uno viene corriendo y se toma la presión en ese momento, en el momento de correr la presión naturalmente sube, pero el organismo eso no tiene problema, ¿verdad? Es otro de los mitos populares que la presión siempre es igual. La presión varía permanentemente. Lo que importa para que uno no tenga problemas a futuro es que la mayor parte del tiempo, cuando uno está en reposo, tranquilo y sin dolores, esté por debajo de 14,9. Doctor, ¿se puede pasar por un detector de metal con un marcapasos? Para las personas que viajan mucho, ¿no? Claro, sí. Bueno, y en la medida que envejecemos hay más personas que requieren colocarse un marcapasos, ¿verdad? Entonces, esta es una pregunta bien pertinente. Los equipos han ido perfeccionándose y no hay problemas en general con eso. Dicho esto, de todas formas hay una salvedad para hacer. Cuando en el momento que se pasa por un detector de metal, no quedarse demasiado tiempo debajo de él, no recostarse cerca del detector. Si le tienen que pasar el detector de metal manual, como a veces se pasa, después de pasar por debajo del detector, le pasan no manual, decirle a la persona, tengo un marcapaso para que él lo haga muy rápido. Digamos, la posibilidad de que ocurra una falla en esa circunstancia es muy baja, pero es mejor evitarla ante la posibilidad, aunque sea muy bajita. Por supuesto. Doctor, ¿siempre es mejor consultar con un especialista para todo? La respuesta es no es así, ¿verdad? El mejor recurso de salud que uno puede tener es el médico que lo conoce. Digamos, un ser humano... no hay un ser humano igual a otro. Claro. Porque tenemos una biología determinada, pero además de eso somos mucho más, porque tenemos una familia, un trabajo, un contexto, tenemos creencias, somos una cosa compleja. El proceso de sanar, curarse y demás está muy vinculado con todo eso. Entonces, la mejor forma que uno tiene de abordar cualquier problema de salud o de prevención para no enfermar es a través de su médico de referencia, como hoy se llama en el sistema de salud, es decir, tener un médico de confianza, un médico de cabecera, un médico de familia, que es el que le conoce en sus circunstancias. A veces el ir a un especialista en un momento puntual es muy importante porque él domina, de hecho yo soy especialista, ¿verdad? Entonces uno domina un aspecto parcial, pero siempre en contacto con el médico general. El sistema de salud en el mundo se está tratando de cambiar, y en Uruguay en particular, porque la visión de muchos especialistas viendo cada uno un pedacito de un paciente no es una buena cosa. Termina siempre más problemas que beneficios. Y esta, doctor, es la última pregunta del día de hoy. ¿Cómo no? ¿Es mejor colocarse una prótesis de rodilla en cuanto se empieza a tener dolor? De ninguna forma, para nada, ¿verdad? La naturaleza es absolutamente sabia, para los que creen en Dios, para los que no creen en la naturaleza, y nos hizo de una forma magnífica, ¿verdad? Entonces, una rodilla o una cadera o cualquier articulación, la mejor que puede existir es la que uno tiene. Si uno puede con analgésicos, con fisioterapia, con distintos tratamientos, ir llevando la situación, es mucho mejor, porque la cirugía es muy buena, en Uruguay se hace mucho, ¿verdad? Pero a veces la capacidad funcional después de la cirugía no es tan buena, aunque en la mayoría de los casos sí lo es, y además de cada 1000 personas que se operan, 2 para una cirugía de esta se mueren durante la operación, ¿verdad? ¿2 se mueren? 2 por 1000, digamos. Hace un rato en otra pregunta hablamos, no hay nada que esté exento de riesgo, ¿verdad? Todo tiene riesgo asociado. Entonces, el riesgo es un riesgo quirúrgico bajo, pero si uno porque tiene un ligero dolor va a una cirugía y le toca hacer uno de esos 2, realmente no vale la pena. Entonces, el consejo es usar la medicación en forma apropiada, usar medidas de fisioterapia, lo que el médico le aconseje, ¿verdad? Pero no apurarse en querer corriendo ya a la prótesis, porque eso no es una cosa banal, ¿verdad? Eso puede ser muy beneficioso si uno tiene una calidad de vida muy mala que le impide vivir razonablemente, pero si la calidad de vida es razonablemente buena con medicamentos y fisioterapia, no hay que apurarse. No es lo natural. No es lo natural, hay que esperar. Exacto. Muchas gracias, como siempre, doctor Sandoya. Un placer. Encantado, mucho gusto. La licenciada Severi nos dice cómo incluir vegetales en nuestra dieta. El doctor Galeana nos informa cómo enfrentar las infecciones respiratorias en los niños. En un instante, estamos nuevamente con ustedes. Hoy con la licenciada Severi vamos a hablar sobre cómo modificar algunos hábitos en nuestra dieta. Y básicamente lo que vamos a hablar hoy es de cómo incluir más vegetales en nuestra dieta. Este que es un problema que hoy en día se presenta, que el tema de que consumimos pocos vegetales o pocas verduras, y en realidad la Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos 5 porciones en el día, entre las frutas y las verduras. En realidad, nosotros deberíamos, por ejemplo, desayunar, darnos un tiempito para desayunar, y ahí podríamos incorporar una fruta, que puede ser una naranja, o que puede ser un jugo de la naranja, también tiene el mismo valor desde el punto de vista de vitaminas y minerales,
Al mediodía elegir en general como postre, elegir fruta, ¿verdad? Consumir una en la noche, ¿verdad? Y ahí ya tenemos 3 frutas y bueno, podemos, tanto al mediodía como en la noche, podemos incorporar algunas porción de vegetales, que puede ser una ensalada cruda, que siempre tiene más cantidad de fibra, y de repente depende del clima además, y puede ser de repente en la noche una sopa con verduras, y bueno, y ahí ya estaríamos casi en las 5 porciones de verduras y frutas. ¿Y qué tipo de cocción recomienda para estos vegetales o si es mejor comerlos crudos, por ejemplo? Bueno, crudo no tiene cocción. Cuando consumimos vegetales crudos está bueno porque en realidad tiene mucha cantidad de fibra, porque nos ayuda también a, digamos, nos distiende más el estómago y eso hace que, bueno, después comamos menos. Entonces, en general es importante porque tenemos un problema de sobrepeso en términos generales. Y después si los queremos comer cocidos, bueno, la cocción que más conserva las vitaminas y los minerales es la cocción al vapor. Ponemos un poquito de agua y ponemos al vapor las verduras. Sí, eso es lo que mantiene más las vitaminas y los minerales. Puede ser, si no, ¿verdad?, en forma hervida. Lo que en términos generales no se recomienda por varias razones es fritos, ¿verdad? Los fritos, pero no solamente por un tema de vitaminas y minerales, porque es mucha temperatura y por lo tanto, cuanto más temperatura, más se pierden las vitaminas y los minerales, ¿verdad?, porque se oxidan rápidamente, sino además porque el frito acompaña grasa, ¿no? Y en realidad la grasa del frito, ¿verdad?, son grasas saturadas que no hacen bien, ¿verdad?, para lo mismo de siempre, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, que son el porcentaje más importante de nuestras enfermedades en el país, las enfermedades crónicas, ¿verdad? Que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles justamente porque se transmite, pero se transmiten socialmente, no hay un vector, ¿verdad?, que los transmita como en las infecciones y en otro tipo de enfermedades. Doctora, ¿y hay alimentos ideales para acompañar los vegetales? Bueno, en realidad, antes de eso, quería comentar de que es importante la variedad de colores en los vegetales, ¿verdad? El color verde, porque cada color de alguna manera conlleva vitaminas y minerales diferentes. ¿Con qué debemos acompañarlo? Bueno, nosotros para completar la dieta, nosotros tenemos además el grupo de lo que nos aporta proteínas de mejor calidad, que son los derivados de la carne, de la leche, ¿verdad? Digamos, tanto la carne como todos los derivados. Y algún aporte calórico, en general de lo que llamamos carbohidratos complejos, es decir, lo que tiene, por ejemplo, almidón, el arroz, la pasta, ¿verdad?, con porciones chicas, ¿verdad?, no porciones muy grandes, pero bueno, eso más o menos es lo que completaría la dieta, o sea, los que aportan proteínas, como puede ser la carne, como puede ser los huevos y puede ser la leche, y los que nos aportan calorías. Doctora, y ya que mencionó los colores de los vegetales, lo ideal sería un arco iris, ¿no? Comer un poco de todos los colores. Exacto, verde, naranja, rojo. Cada uno tiene como cuestiones diferentes. Por ejemplo, el morrón tiene y el tomate tiene un elemento que se llama el licopeno, que es un fuerte antioxidante. Después tenemos los naranjas, como el zapallo, la zanahoria, que tienen mucha vitamina A, ¿verdad?, en forma de retinol. Otros vegetales, por ejemplo, los verdes son ricos en ácido fólico, ¿verdad?, y sobre todo para las mamás o las muchachas que piensan en quedar embarazadas, es muy bueno que tengan un buen aporte de ácido fólico. Un problema muy serio para los padres es cómo enfrentar las infecciones respiratorias en los niños. Es por ello que vamos a conversar con el pediatra Dr. Álvaro Galeana. Estamos en una época fría, estos son meses fríos, junio, julio, agosto y hasta mediados de septiembre en general tenemos frío, y el hecho de que haya frío implica sobre todo en los niños pequeños, en los niños preescolares que concurren a guardería y están encerrados varias horas al día en sitios
pequeños, relativamente pequeños, donde hay muchos niños, y las infecciones virales respiratorias es sin duda uno de los grandes problemas que tenemos en la pediatría. ¿Por qué? Porque es fácil de que sean transmitidas, son transmitidas por las secreciones respiratorias, pero también son transmitidas por las manos tanto de los niños como de los grandes que tocan a los niños. Entonces los niños se infectan, tienen infecciones frecuentes, y las infecciones respiratorias son uno de los problemas más serios de la pediatría. Son problemas que pueden terminar banalmente como episodios que se curan espontáneamente. Hay que recordar que las infecciones virales respiratorias se curan espontáneamente, pero en algunos casos pueden requerir antibióticos, pueden requerir un tratamiento específico, y eso es importante que cuando el niño tiene fiebre, cuando está muy decaído, sea visto en algún momento por un médico pediatra específicamente, como para resolver si requiere o no requiere tratamiento. Y esto es importante, resolver si requiere o no requiere tratamiento específico. O sea, me estoy refiriendo al tratamiento con antibióticos. La mayoría de las infecciones febriles de los niños preescolares, estoy hablando de los niños entre 1 y 5 años, que concurren a guarderías, son en su causa, la principal causa es la infección viral y no bacteriana. O sea, los antibióticos en estos casos no tienen ningún lugar. Sin embargo, en algunos casos, la infección viral se complica con la sobreinfección bacteriana, en particular en el oído, y la otitis media aguda es una de las principales causantes de que los médicos tengamos que administrar antibióticos. Es frecuente usar antibióticos, pero lo que tenemos que tener presente es que tienen una indicación precisa. El antibiótico no es un medicamento para la fiebre, el antibiótico es un medicamento para una determinada bacteria que es complicación de una virosis respiratoria. Las fiebres, aunque a veces son altas, no requieren en sí mismo antibióticos. Una infección viral respiratoria puede tener picos febriles altos. A veces la gente asume que como la fiebre fue alta, entonces es para antibiótico. No. Doctor, y ya que está mencionando justamente la fiebre alta, ¿está directamente relacionada con las convulsiones? La fiebre en algunos niños, en los menos, pero los ascensos bruscos de temperatura en algunos casos pueden asociarse a lo que se llaman las convulsiones febriles. La convulsión febril es un episodio que asusta mucho, que realmente el niño pierde el conocimiento precozmente, tiene movimientos anormales y pierde no fija la mirada en la madre, y la madre enseguida lo reconoce como un hecho anormal. La convulsión febril es un hecho relativamente frecuente y en general se vincula en niños entre 6 meses, 8 meses y 2, 3 años, cuando sube bruscamente la temperatura. En ese caso hay que, si la familia es socia de una emergencia móvil, puede consultar una emergencia móvil para que concurran. En general las convulsiones son autolimitadas, o sea, duran 1 minuto, 2 minutos. Claro, cuando uno ve a un hijo suyo con una convulsión, 1 minuto parece eterno, pero en realidad hay que saber que en lo que refiere a convulsión febril no genera un daño del sistema nervioso a mayor riesgo de enfermedad del sistema nervioso en otras edades, y es un hecho que se ve, no le digo que con mucha frecuencia, pero que puede verse. Hay una importancia en que cuando hay antecedentes familiares de haber tenido convulsiones febriles, es más común. Si el papá o la mamá tuvo de niño convulsiones febriles, es más posible que sus hijos... ¿Es genético, quiere decir entonces? Tiene un trasfondo, un origen genético. O sea, no todos los niños por tener fiebre convulsivan. Algunos convulsivan, otros no convulsivan. Doctor, y en esta época del año que son tan comunes las infecciones, principalmente respiratorias, ¿qué es lo principal que tenemos que tener en cuenta y cómo lo podemos prevenir? La prevención es cuando el niño está enfermo, se tiene que curar en su casa, no concurriendo a la guardería, hasta que mejore. Si la fiebre es muy importante o si el niño asusta en cuanto no esté bien, por supuesto deberá ser visto por su pediatra. Si el niño transcurre bien, tiene alguna fiebre pero moderada y la madre se da cuenta que está con rinitis, con mocos, con un poco de tos, no toda la virosis deben ser siempre vistas por un médico, porque muchas veces pueden resolverla la madre espontáneamente. Cuando el niño está enfermo, se resuelve quedándose en su casa con las medidas clásicas, control de temperatura siempre y cuando sea de 38, 38,5 para arriba, o sea, temperaturas hasta 38 en general no requieren de medicamentos,
y cuidados naturales del niño, buena alimentación, buena hidratación, que tome abundantes líquidos, que esté tranquilo en su casa. Esos días no sale, y cuando vuelve a concurrir a la guardería, vuelve cuando ya el niño ya está bien, que ya por lo menos lleva unas 48 horas sin fiebre para reconcurrir a la guardería. Y con respecto a la automedicación, ¿es necesario realmente darle medicamentos a veces a los chicos o no es tan necesario? Los niños con virosis respiratorias no requieren más allá de un ibuprofeno, un paracetamol, medicamentos para la fiebre. Lo que hay que sí ser claro es que no se deben tomar antibióticos o automedicarse con antibióticos. Eso puede ser un problema porque ustedes saben que la posibilidad de desarrollar infecciones con bacterias multiresistentes a los antibióticos está vinculado con el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, cada vez que se está tomando antibióticos, se está, y sobre todo si esos antibióticos no están indicados en forma clara, se está promoviendo que los gérmenes se hagan resistentes a los antibióticos. Perfecto. Y eso es un problema para más adelante o para el propio niño cuando realmente requiera el antibiótico. Sus gérmenes, como han estado enfrentados con antibióticos más de una vez, se hacen resistentes y son más difíciles de tratar. Y para el final del programa estaremos con dos temas muy importantes. Con el doctor Edgardo Núñez estaremos hablando de cómo prevenir los ataques cardíacos y con el doctor Homero Bañulo la seguridad del paciente. En 2 minutos nos reencontramos con todos ustedes. Doctor Bañulo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad del paciente? Bueno, es una estrategia que se ha desarrollado desde el 2002 por parte de la Organización Mundial de la Salud, en el cual busca que el contacto de los pacientes y su familia con los sistemas sanitarios sean de tal forma que el paciente no salga lesionado de esos. El paciente va a buscar una solución a una enfermedad y no es aceptable que de esa relación con el sistema salga lesionado. Esto implica poner al paciente en el centro de la atención y prestarle la suficiente atención, dedicación a su situación como para que en ningún momento y en ninguna situación él mismo pueda sufrir una agresión vinculada al sistema sanitario. Doctor, y esos errores de los que habla, ¿por qué ocurren básicamente? Y también, ¿con qué frecuencia ocurren, no? Bueno, hay muchos estudios en diversos países, España, Dinamarca, Francia, Australia ha trabajado muy bien y todos andan alrededor de lo mismo. De cada 100 pacientes que ingresan a un hospital, 10 sufren ya sea una infección adquirida en el hospital, una caída en el hospital, una úlcera por presión o lo que se conoce comúnmente como una éscara, un sangrado que no era lógico que él tuviera. 10 de cada 100 pacientes acaban sufriendo hoy por hoy con un evento de ese tipo, lo cual son cifras que realmente no son aceptables. Y eso nos está hablando, yendo a la otra parte de su pregunta, de que los sistemas por los cuales le estamos prestando a la gente atención durante su hospitalización, pero también afuera, cuando los atendemos en un consultorio, en un geriátrico, etcétera, no están bien diseñados. Los hospitales siguen siendo, no por la tecnología, pero sí en su estructura, los mismos que hace 70 años, cuando el mundo cambió mucho. Claro. Si usted ve un taller mecánico, por ejemplo, de los autos de 1930, y ve un taller mecánico hoy, usted va a ver de que hoy prácticamente la gente no se ensucia, se maneja con robots, etcétera, etcétera. La tecnología. No es solo la tecnología, es de alguna manera que cambia el diseño de los procesos. Y usted ve hoy, un hospital y en realidad tiene los mismos sectores prácticamente que antes. Cuando las enfermedades son distintas, la vida es distinta. Hoy tenemos una población mucho más envejecida. Fíjese que en el 50 el promedio de vida andaba alrededor de los 60 años y hoy anda en la mayor parte de los países desarrollados entre 78, 80, caso de Japón, más de 80 años. Entonces, esa población necesita situaciones diferentes, necesita un diseño desde la arquitectura a
la formación de los profesionales totalmente distinta. Y sin embargo, las estructuras sanitarias no han sabido adaptarse, no hemos sabido, hay que utilizar la primera persona, ya sea el singular o el plural, porque de alguna forma todos estamos inmersos en eso y no hemos sabido adaptarnos a los cambios que han venido. Y esto ha llevado también a que nos hemos de alguna manera descentrado de las expectativas y de los intereses de la sociedad. Todo esto va a llevar implícito que en los años a venir la medicina y la atención sanitaria van a tener que establecer un nuevo contrato social en el cual el paciente, como decíamos al principio, sea el centro y no sea más el médico y el sistema sanitario el centro de la atención. ¿Eso, doctor, usted considera que es uno de los principales causantes de esto, el no colocar al paciente en el centro? Eso, yo diría que el colocar al paciente en el centro va a ser la estrategia futuro que nos va a permitir salir de un montón de problemas que hoy está enfrentando la atención sanitaria. ¿Qué es lo que ha generado los errores en la atención? ¿Qué es lo que ha generado que los pacientes muy a menudo no se sientan seguros dentro de la atención médica? Eso ha sido 20% culpa de las personas que trabajan en la atención sanitaria, pero 80% por lo menos es culpa de sistemas que están mal diseñados. No hay gente formada justamente en prevenir los errores, hay sistemas que están, por ejemplo, para la medicación, para entregar la medicación, hay demasiados pasos, se complejiza demasiado el entregarle un medicamento a alguien y en esos pasos pueden sucederse errores. Cuando se van a realizar determinadas maniobras, por ejemplo, es llamativo la cantidad de personas que se siguen operando del lado equivocado, pacientes equivocados. Increíble. Digamos, y esos son situaciones que serían relativamente sencillas de prevenir a través de algo que se llama la lista de verificación quirúrgica, que es todo esto. Además, debo decirle de que lo hemos aprendido de otras industrias, muchas cosas de la aviación, otras de las plantas nucleares, etcétera, donde los errores llevan a catástrofes que, como no deben suceder, ellos ya han desarrollado sistemas ultra seguros. La medicina lamentablemente ha venido por detrás de esto. Hay un piloto en el Reino Unido que tuvo por errores reiterados el fallecimiento de su esposa y ha trabajado fuertemente en advertir cómo tenemos que ir hacia procesos seguros en cuanto a la atención que brindamos. Atención al paciente. Muchísimas gracias, doctor Bañuelo. Muchas gracias por toda la información clarísima. Gracias a usted. Muchas gracias. El doctor Edgardo Núñez retorna hoy a Crecer en Salud para hablarnos de un tema que nos preocupa a todos: cómo prevenir los ataques cardíacos. Por ello le preguntamos, doctor, ¿cómo se previenen? Bueno, es un amplio abanico de enfermedades que sobrevienen sobre todo con la edad, y que abarcan desde enfermedades al corazón mismo, al miocardio, como el infarto agudo de miocardio en su máxima expresión, o la angina de pecho, pero también interesan las enfermedades cerebrovasculares, todo lo que afecta a la circulación cerebral, y la vedette de todo quizás sea la hipertensión arterial como un factor de riesgo primordial para ella. Es importante la prevención por el gran número de víctimas que tiene este tipo de enfermedades, por así decirlo. Por ejemplo, en el mundo se mueren cada año cerca de 9 millones de personas vinculadas a enfermedades cardiovasculares. Una cifra que también importa en el Uruguay, porque más de 300 personas mueren por año en el Uruguay vinculadas a enfermedades cardiovasculares. De ahí la importancia de prevenirlo. Pero no solo, es decir, esto estamos hablando de mortalidad, sino también lo que se llama morbilidad, o sea, la capacidad de producir enfermedad y minusvalía en muchos pacientes a causa de las enfermedades del aparato circulatorio. ¿Y es igual en ambos sexos, hombre y mujer?
La prevalencia de las enfermedades cardiovasculares tiene un comportamiento distinto, ¿no?, en los sexos. Es decir, en el hombre afecta más en épocas más tempranas, pero luego, es decir, luego de los 50 años empieza a tener una alta incidencia en la mujer, sobre todo con la aparición del climaterio en la mujer, y a partir de ese momento la incidencia no solo se iguala, sino que pasa a ser un poco mayor en la mujer, pero sobre todo en la mujer la mortalidad después de esa edad es mayor en la mujer que en el hombre. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo de este tipo de enfermedades? Es importante esta pregunta porque son muchos los factores de riesgo y podemos dividirlo en lo que se llama factores de riesgo modificables y no modificables. Indudablemente los no modificables son aquellos a los cuales todavía no podemos actuar, como son el sexo, y hace mención a esto lo que recién decíamos, la edad, lamentablemente la incidencia de este tipo de enfermedades aumenta con edad, la genética, que hasta ahora no se ha podido actuar sobre ello, o sea, es decir, hay una alta carga hereditaria. Pero sí hay factores de riesgo modificables sobre los cuales nosotros sí podemos actuar y sí podemos prevenir. Y en eso se destaca el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad y la diabetes. ¿Y cómo podemos tratarlos, doctor? Estos factores de riesgo se tratan modificando costumbres, modificando hábitos sobre todo. Es muy interesante lo referente al tabaquismo, porque está muy demostrado lo que el tabaquismo ha influido en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Hay un estudio acá y que el Uruguay lo hizo, y desde que el 1 de marzo del 2006 en que existen las medidas de prohibición de fumar en ambiente cerrado, se ha demostrado que los infartos agudos de miocardio disminuyó un 17% la incidencia de infarto agudo de miocardio en todo el Uruguay. Y eso es una cifra importante. Esa cifra todavía es mayor en edades más jóvenes y más tempranas de la vida, entre los 35 y los 45 años, donde el impacto es muy grande. Entonces, eso solo ya es un hecho demostrable de lo que influye el tabaquismo. Las medidas de prevención, si bien son mejores cuanto más precoces son, cuando más joven es el paciente, más tiempo hay de tomar, más efecto hace, pero nunca es tarde y siempre es bueno tomarlas a cualquier edad. O sea que la respuesta es no hay una edad. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y volvernos a encontrar la próxima semana. Pero antes les recuerdo nuestro mail, crecerensalud@canal7.com.uy, y también nuestro teléfono 098-513-281 para que nos envíen sus consultas, que con gusto les vamos a responder. Nos volvemos a encontrar en tan solo 7 días. Muchas gracias.